cuando lleguen ya me habré ido. Y tú... muerto estarás. ¡No vuelvas a darme la espalda! Quiero que me mires cuando te mate. Y quiero ver cuando la luz escape de tus ojos. Cuando hablamos de villanos de la literatura y el cine en general, es imposible no mencionar al Señor Tenebroso, o aquel que no debe ser nombrado, Tom Riddle, o como mejor se le conoce, ¡Lord Baldomero! Lord Voldemort. Dentro de los diferentes análisis de villanos que he hecho en este canal, casi siempre abro un cierto debate a cuestionar el título de villano que se le coloca a cada protagonista. Que si Kratos fue una víctima de los dioses, o si Homelander fue convertido en un monstruo a la fuerza. No obstante, en esta ocasión será algo diferente. Cuando hablamos de construir un villano, normalmente utilizamos la justificación de ciertos actos y la victimización para poder llegar a empatizar con él, darle una pizca de duda a sus acciones más ruines o su temperamento mortificante. Sin embargo, así como hay muchos tipos de héroes, los villanos de las historias pueden tener matices completamente diferentes. No se puede comparar a Azula de Avatar con el Joker del Caballero de la Noche, o Lord Shen de Kung Fu Panda 2 con Sauron del Señor de los Anillos. Los villanos pueden tener motivaciones tan variadas como orígenes variopintos, y es por ello que, al hablar de Voldemort, hablamos de un villano puro, un ser lleno de maldad que no te da ni la más mínima duda de estar cegado y equivocado. Por supuesto, no digo que no se pueda empatizar con él, pero de entenderlo a defenderlo hay un paso muy grande. Ahondando un poco más en este tema, dentro de la fantasía, recurrimos mucho a las tramas épicas, en donde el protagonista incorruptible y bueno se enfrenta a una fuerza antagónica, ruin, y por supuesto, un villano desagradable y mortal que, de obtener lo que busca, muy posiblemente destruya el mundo. Es el esquema convencional de una historia de este género, y Harry Potter no fue la excepción. No por ello se debe subestimar su narrativa, y mucho menos dar por sentado a su villano. Es por ello que, debido a su incontrolable sed de poder, su trastocada mente retorcida, y su gran influencia tanto en la saga de películas y libros de Harry Potter y la cultura popular, que hoy traigo a Lord Voldemort, nacido para ser un villano. Antes de comenzar, me gustaría especificar que hablaré de Voldemort utilizando las descripciones de los libros y las películas, pues considero que, si bien hay claras diferencias entre ambos, creo que el concepto y la construcción del personaje es prácticamente la misma, que es en esencia lo que nos importa aquí. Por otro lado, cabe destacar que resumir una saga de novelas en un solo video haría que este dure posiblemente una hora, por lo que me limitaré a contar lo más importante de la biografía de este personaje. Por lo que si me dejo algún dato o acontecimiento, que sé que lo voy a hacer, por favor, no dudes de ponerlo en los comentarios. Ahora sí. Si no conoces quién es Lord Voldemort, lo cual me parece raro si entraste en este video, no te preocupes, que aquí te cuento su origen para que entremos en contexto. Para empezar a hablar del Señor Tenebroso, me siento como Snape llamándolo así. Señor Tenebroso, Señor Tenebroso, Señor Tenebroso, el Señor Tenebroso. Es preciso hablar primero de su madre, Merope Gaunt, una bruja que... bueno, su belleza brilla por su ausencia. Dicha mujer irónicamente se enamora del terrateniente más apuesto del lugar. ¡Qué ironía! Tom Riddle padre, para no confundirlo. Quien era un muggle, o sea, un ser no mágico, un humano ajeno al mundo mágico quien, debido a la obsesión de la madre de Voldemort, terminó encantado con una poción de amor. O sea, le hizo reverendo amarre al pobrecito. Una historia un tanto extraña y maltrecha a simple vista, una unión forzada que, como resultado, no traería nada bueno en consecuencia. Pasó el tiempo,
y creyendo que Riddle, el padre, se había enamorado ahora sí, genuinamente de ella, dejó de darle la misma poción de amor que le hacía para asegurarse de sus sentimientos. Por desgracia, aparte de como se puede intuir, el hombre no solo no la amaba, decidió abandonarla a su suerte justo cuando ésta esperaba a un hijo, el protagonista de este video. ¡No se marchó! ¡Fue a la tienda! Y cuando vuelva te enseñaré los cigarrillos que fue a comprar. Aquel impacto fue mortal, al punto de que Mérope fue incapaz de volver a hacer magia. Asimismo, tuvo que dar a luz en un orfanato debido a las dificultades, y tras rogar que su hijo tuviera el nombre de su padre, nació, ahora sí, Tom Marvolo Riddle. Tom Riddle Jr. Bueno, tú entiendes, Lord Voldemort. Las plegarias de la madre antes de morir fueron escuchadas, pues Tom era un chico más parecido a su padre que a ella. Y menos mal, porque si aparte de huérfano sale con aquella expresión de agonía, pues, en fin. Haciendo un paréntesis, varios estudios arrojan que el entorno de la madre durante el parto y el embarazo son de los momentos más importantes en el nacimiento de un hijo, y que de no hacerse correctamente, el hijo puede tener consecuencias de su correcto desarrollo. En más de una ocasión, hemos hablado de psicópatas y sociópatas. Los primeros son gente que emula los sentimientos. Una persona que conoce las notas musicales, pero no tiene ni idea de música. Por el otro lado, los sociópatas son personas cuyo entorno los ha vuelto insensibles y propensos a cometer actos antisociales. En este caso, ya puedes intuir que J.K. Rowling no le dio este origen tan trágico a su villano por mero azar. Desde temprana edad, Tom Riddle mostró claros rasgos de un auténtico psicópata, un niño incapaz de sentir alguna emoción por el resto de las personas, y que debe esta actitud muy probablemente al estrés y depresión que sintió su madre al tenerlo. Asimismo, los sociópatas son aquellos que tienden a romper las reglas de su entorno, y debido a lo monótono del orfanato donde se crió y lo ruin de su vida, Riddle desarrolló una fascinación por molestar a sus compañeros. Por ejemplo, una vez de excursión, llevó a 3 niños, si mal no recuerdan 3, a una cueva en donde les habrá mostrado algo tan horrible que llegaron después traumados y callados al orfanato. Asimismo, con el despertar de su lado mágico, Tom, aparte de desarrollar el don de hablar con animales o mover objetos, comenzó a robarle objetos a sus compañeros, nimiedades que robaba por mero placer y poder. Así vivió su vida, creyéndose superior al resto debido a sus dotes sobrenaturales. No obstante, sus poderes no pasaron desapercibidos por mucho tiempo. Albus Dumbledore, quien era un profesor de Hogwarts en ese entonces, lo visita al orfanato para explicarle que, así como él, hay toda una sociedad entera con sus características tan inusuales. Hablo de sus poderes, no de su maldad por si acaso. Aquello fue primero un bofetón en su ego, pues eso quería decir que no era tan único como quería creer. Mas, tras reflexionarlo brevemente, vio esto como una oportunidad para ser un mago poderoso. A pesar de ser un niño, Albus vio una gran maldad en él. No era como ningún infante que haya visto antes. Aún así, no pudo negarle la invitación hacia Hogwarts, propuesta que aceptó de inmediato y sin pensarlo. Desde muy joven, Riddle mostraba ser muy inteligente e independiente. Supo cómo conseguir su primera varita sin ayuda de un adulto, y una vez llegó a la escuela, supo cómo comportarse frente al resto de sus compañeros y profesores, para parecer un mago ejemplar, un alumno perfecto y prodigio. Es aquí donde podemos afirmar que Tom era un chico narcisista, al creerse superior al resto, psicópata, al mostrar una nula afección por los demás, y maquiavélico, al saber perfectamente cómo y cuándo decir las cosas para obtener lo que quiere. En otras palabras, Tom Riddle poseía la denominada tríada oscura, los 3 rasgos de una persona psicológicamente denominada como malévola. Al entrar a Hogwarts, como es de esperarse, fue seleccionado para la casa de Slytherin, y debo de admitir que detesto que la gran mayoría de villanos de la historia sean de ahí.
Sí, sé que hay villanos en las demás casas, pero Slytherin siempre fue acusada de malévola por esto y demás acontecimientos que se escribieron. En fin, igual no critico la historia que escribió J.K. Rowling, pero sí hubiese preferido que, por ejemplo, el trío de oro estuviera en diferentes casas, o que se hubiera añadido a esa Weasley que iba a ser parte de Slytherin. Pero bueno, ya habrá tiempo para hablar de eso. Una vez entra en Slytherin, comienza a reunir a su primer grupo de amigos, para posteriormente formar el grupo de mortífagos. Pero me estoy adelantando. En sus años en Hogwarts, intentó fervientemente de dar con su padre, pues si su madre era una bruja, era imposible que muriera en el parto. Se hubiese salvado con algún hechizo o algo. Pues, como es de intuir, por más que buscó y rebuscó en los registros, tuvo que aceptar que su padre era un mogol, que lo convertía entonces en un mestizo. Buscó entonces el apellido de su madre para descartarlo, y se dio con la sorpresa de que no solo era una bruja, sino que era una proveniente de los herederos del mismísimo Salazar Slytherin, el fundador de la casa donde estaba y uno de los 4 fundadores de Hogwarts. No obstante, el odio que sintió por sus padres no fue apaciguado por ese dato. Odiaba a su madre por haber sido una bruja tan débil, y a su padre por abandonarlo y ser un no mago. Ahí nació su rencor hacia los muggles, y al odiar el nombre de su padre, creó su seudónimo, producto de un anagrama de su nombre, Lord Voldemort. Eres el heredero de Slytherin. Eres Voldemort. Claro. ¿Acaso crees que usaría el molesto nombre mogol de mi familia? No. Yo mismo inventé otro nombre. Un nombre que sabía que el mundo al pronunciarlo temblaría al convertirme en el más grande hechicero del mundo. Ahora sí, a partir de aquí nació el monstruo que ya se conoce dentro de la saga de Harry Potter. Siguiendo con su descenso a los infiernos, obsesionado con la conexión que poseía con Salazar Slytherin, decidió buscar la Cámara de los Secretos, una habitación secreta en donde se ocultaba el basilisco del fundador. A pesar de parecer un mito, Voldemort no solo consiguió dicho lugar, sino que, al liberar a dicha bestia, terminó matando a quien conoceríamos como Myrtle Warren, o Myrtle la Llorona. Es aquí donde me pregunto cómo exactamente el basilisco terminó asesinándola, pues, según la descripción de este, la criatura solo mataba a hijos de muggles, o a sangre sucias si lo quieres ver desde ese punto de vista. Pero entonces, ¿por qué no mató a Voldemort si este no era un sangre pura? ¿No contaban mestizos también? ¿Y cómo exactamente el basilisco sabe y no sabe que es un muggle? En fin, si sabes la respuesta, por favor, no dudes de colocarlo en los comentarios. Aquel asesinato terminó generando una crisis en Hogwarts, al punto de estar a punto de cerrar. Hombre, y ya hacía falta. Pero también es mi amiga. Esto, obviamente, suponía un problema para Voldemort, quien consideraba aquel lugar como su único hogar, por lo que, volviendo a hacer uso de sus grandes dotes de manipulación, culpó a Hagrid, alegando que su mascota Aragog, fue el responsable de tal tragedia. Aquí estás, Hagrid. Tengo que entregarte. Sé que no pretendías asesinarla, pero No lo hagas. No lo entiendes. los padres de la chica vendrán mañana y lo que Hogwarts tiene que hacer es matar a la cosa que asesinó a su hija. No fue él. Aragog no asesinó a nadie. Los monstruos no son mascotas dóciles. Debido a su imagen impoluta, Hagrid fue culpado del asesinato, y Tom fue condecorado y visto como un héroe por todos. Todos, excepto Dumbledore, el único que sabía perfectamente que algo andaba mal con este chico. ¿Algo importante que quieras decirme? No, señor. Nada. Muy bien. Vete ya. Sí, señor.
Una impresión se hace en menos de un minuto, y Albus aún recordaba la horrible sensación que sintió al ver a Tom por primera vez. Volviendo con Voldemort, haciendo un grosero resumen de sus demás atrocidades, se las arregló para encontrar a su padre, y sin pensarlo, cometió su primer asesinato directo en contra de él y sus abuelos paternos. Para encubrir lo que hizo, modificó los recuerdos de su tío Morfin, quien terminó en Azkaban por culpa de su sobrino. Ahora que ya hemos cubrido su origen y haber descrito un poco su mentalidad, podemos hablar ahora de aquella motivación que lo vuelve un villano tan excepcional. Por supuesto, la tríada oscura y su pasado trágico son matices que lo ayudan a establecerse como un buen villano. Pero sus actos deben de apuntar hacia algo, y eso es la inmortalidad. Ahondando en este tema, tener cierto rechazo a la muerte es un rasgo normal en seres como nosotros, criaturas conscientes de su existencia. No deseamos morir, por más que la vida sea compleja. Por algo nos bañamos a diario, o quiero pensar que se bañan al menos 4 veces por semana. Por algo inventamos medicamentos, o por algo cuidamos de enfermar. Es bueno actuar para evitar la muerte. Yo mismo soy abstemio por lo mismo. Pero una cosa es ser alguien saludable, y otra muy diferente es padecer de tanatofobia. La tanatofobia se considera el miedo irracional a la muerte, y a diferencia de un temor normal por esta, sufrir de esta fobia puede llevar a su portador a hacer actos realmente ilógicos con tal de ser evitada. Son gente que no teme solo a morir, sino que gira toda su existencia y propósito a alejarse de la muerte lo más posible. Volviendo con Tom, aquel rechazo hacia la muerte, algo irónico viniendo de un asesino, lo llevó a investigar sobre la inmortalidad en libros de la sección prohibida de Hogwarts, libros que fueron retirados mucho después por Albus al volverse director de Hogwarts. No obstante, lo único que pudo encontrar fueron 4 métodos para conseguirlo: beber sangre de unicornio, poseer las reliquias de la muerte, obtener la piedra filosofal o una antigua magia llamada Horcrux. Uno divide su alma y esconde una parte en un objeto. Así estarás protegido si fueras atacado y tu cuerpo destruido. ¿Protegido? La parte oculta de tu alma sigue viviendo. O sea que no puedes morir. Beber sangre de unicornio y la piedra filosofal solo alargarían su vida. No lo harían inmortal como él quería hacerlo. Así que esas 2 opciones no eran viables. Las reliquias de la muerte no eran más que un mito, a pesar de que él poseía irónicamente una de ellas sin saberlo. Por lo que ya sabemos por cuál se decantó al final. Y menos mal, porque sangre de unicornio y piedra filosofal no me lo puedo tomar muy en serio. Usando sus dotes de manipulación, Voldemort convenció al profesor Slughorn de contarle la elaboración de uno de estos artefactos. ¿Y cómo se divide el alma, señor? Creo que ya sabes la respuesta, Tom. Asesinando. Sí. Asesinar fragmenta el alma porque es una violación a la naturaleza. Podemos decir que Voldemort quería convertirse en lo que se conoce en la mitología como un lich, un no muerto inteligente quien depositó su alma en algún objeto para conseguir la inmortalidad y el estado de cadáver andante. Tal vez por ello, digo tal vez porque no sé la inspiración exacta de Rowling para introducir los Horcrux a la historia, Voldemort lentamente comienza a cambiar de apariencia a medida que fragmenta su alma al punto de que termina pareciendo más una calavera o, apegándome más a los libros, una serpiente de ojos rojos. Aprovechando su gran obsesión por coleccionar objetos y al ser tan narcisista, Voldemort comenzó a fragmentar su alma en 7, para ser exactos. Probablemente te surja la duda de por qué 7 y no más, o por qué utilizó objetos tan icónicos e impresionantes como la diadema de Ravenclaw o la copa de Helga Hufflepuff. El que fuesen objetos tan famosos es debido a que el Señor Tenebroso no podía permitirse depositar su alma en un zapato cualquiera
o una piedra de un río. Debían de ser reliquias valiosas y envidiables. Por otro lado, que fuese el número 7 se debe a que este número dentro del mundo mágico es asociado a magia poderosa, por lo que el número le garantizaba, al menos dentro de su creencia, que sus poderes crecerían aún más. El problema es que no contó que Harry sería el penúltimo Horcrux, pero eso ya es otro asunto. También hay personas que piensan que su apariencia de serpiente se debe a que uno de sus Horcrux es Nagini, pero cronológicamente esto no tiene sentido, ya que esta fue la última y su cambio físico empezó desde mucho antes. Bueno, pues luego de hacerte tremendo spoiler, sí, logró fragmentar su alma asesinando y robando diversos objetos, y junto a su séquito de mortífagos terminó generando la Primera Guerra Mágica y posteriormente la Batalla de Hogwarts. Pero eso es asunto de otra historia. Y el video se me haría eterno si me pongo a explicar cada cosa que hizo luego de salir de Hogwarts. Así que lo dejamos hasta aquí. Ahora bien, entrando de lleno en el análisis del personaje, ahora que ya cubrimos sus orígenes y los episodios de su vida que nos atañe hoy, y sí, sé que hay muchos más, pero ya con esto nos vale para el análisis. Hablemos sobre la construcción de dicho personaje. Como dije anteriormente, Voldemort podemos catalogarlo como un villano puro, un ser que no da ni una pizca de duda de ser malévolo. Puede parecer que este tipo de villanos no funcionan o son meramente superficiales en una historia, pero nada más alejado de la realidad, pues estos son aquellos que no logran ser redimibles, y que por lo tanto sabes perfectamente cómo van a terminar. Otra cosa es que no sepas cómo se llegará a ese objetivo. Lo vimos con el Joker, por ejemplo, quien no había forma de detenerlo hasta que fue capturado, porque no se puede dialogar con él, porque un villano puro es aquel que escapa a la razón o lógica tras sus actos. En el caso de Voldemort, no es que sea un desquiciado igual al payaso de la ciudad gótica, pero sí lo mueve algo meramente irracional: el miedo. Voldemort teme a la muerte, y como dije anteriormente, no teme a asesinar, manipular o torturar con tal de alejarse de la muerte. Es una relación de gato y ratón, en donde él no sabe que tarde o temprano le llegará su destino. Asimismo, podemos hacer un paralelismo con su contraparte Harry Potter, quien, a pesar de tener orígenes similares, este último no terminó de la misma forma que él, dando una enseñanza de que sí, todos podemos ser una víctima en algún momento, pero no por eso debemos de hacer pagar al mundo por nuestro dolor. De igual forma, podemos ver la característica principal de la psicología, que si bien algunos rasgos pueden repetirse en individuos, no necesariamente cada persona reacciona de la misma forma ante los mismos estímulos. No todos los huérfanos son psicópatas, a pesar de no haber tenido una figura paterna o materna convencional o biológica en su crianza. No todos quienes tuvieron una infancia dura se vuelven asesinos. No todos los Slytherin son Mussolini, no todos los hombres son perros o las mujeres son mentirosas. Perdón que me desvío. También podemos ver cómo su final, si bien sabíamos que debía de ser la muerte, pues Voldemort es un villano irredimible, solo fue posible gracias a él mismo. Y permíteme que te lo explique. En ciertas historias, podemos ver cómo el mismo villano es quien termina cavando su propia tumba. Yo mismo he utilizado ese mismo recurso para la novela que ando escribiendo. Que por cierto, este personaje es una de mis inspiraciones, ahora que recuerdo. Son personajes que usualmente, debido a su narcisismo, terminan cometiendo error tras error por descuidos o por subestimar a sus adversarios. Lo vemos al intentar matar al niño de la profecía, Harry Potter, con un hechizo que le rebotó y terminó asesinándolo, hecho que se repitió al final de la historia. Lo vemos al colocar sus horcruxes en objetos tan visibles, al no intentar detener a Harry directamente en la mayoría de ocasiones, a pesar de que era inmortal para ese entonces, y un largo y largo etcétera. Porque seamos sinceros, cuando Harry era un niño, pudo simplemente asesinarlo con sus manos. Era un bebé. Pero no, él tenía que asesinarlo a lo grande. Pudo haber usado otra varita contra Harry. Total, es mucho mejor mago que él.
Pero no, él tuvo que usar la varita de Sauco para demostrar su dominio, aunque dudara de la lealtad de ésta. Pudo haberse dado cuenta que sus Horcruxes estaban siendo destruidos, mas no se percata de esto hasta mucho después. Comete error tras error, incluso el confiar en Snape, a pesar de que Voldemort jamás confía en nadie. En conclusión, vemos que es un personaje que cree que, con todo el miedo que influye y los grandes dotes que posee, tiene la batalla ganada, hecho que poco a poco termina por sentenciar su propia muerte. Sin dudas, Lord Voldemort, a pesar de las críticas que pueden caer sobre su creadora, es y sigue siendo un personaje entrañable y muy bien trabajado, con elementos de la psicología y la fantasía muy bien incorporados. Y sí, me gusta más que El Señor de los Anillos, ya lo dije, y odio fingir que no es así. Y me harta que la gente piense que mis historias sacaron inspiración de una historia que a duras penas me forcé a leer. Bueno, ya, antes de que los fans de Tolkien me quieran pegar una paliza, que son bromas, no se me vengan a enfadar. Para ir cerrando este video, Lord Voldemort es sin dudas uno de los personajes más icónicos de la literatura de fantasía, por elementos bien colocados dentro de su narrativa. Un villano puro, capaz de infundir miedo a sus seguidores, capaz de hacernos entender las razones de sus actos, y quien quedará en la memoria colectiva por muchos años y por muy buenas razones. Un buen ejemplo de cómo construir un personaje nacido para ser malvado. Si te ha gustado, apreciaría mucho tu like y compartiendo. Y si quieres apoyarme un poquito más, siempre puedes dejarme tu super thanks. Muchas gracias. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte de un próximo video. Pásate por los demás análisis de personajes o cualquier video que llame tu atención. Y sin más que decir, me despido.